El rugido grave de un vehículo obscuro avanzando entre los bosques del norte hizo que Adrián Salvatierra respirara con un peso que no sentía desde hacía años. Mientras el sol caía detrás de las montañas de Valverde, el reflejo dorado golpeaba el parabrisas polarizado de su camioneta, iluminando por un instante ese gesto tenso que revelaba más de lo que él permitiría admitir. 15 años levantando un imperio en Madrid, y aún así, bastó una sola orden del destino para obligarlo a volver al sitio que juró no pisar jamás. Al acercarse al límite de Valverde, algo inesperado lo sacudió. Cada árbol centenario parecía idéntico al de su adolescencia, como si vigilara silenciosamente su regreso forzado. A través del manos libres, la voz firme de su asistente, Sofía, interrumpió el silencio del bosque, informando que la reunión con la empresa Valverde Digital quedaría fijada para la mañana siguiente. Adrián respondió con un tono distante, pidiendo documentos y abogados listos, aunque por dentro sabía que aquel negocio era apenas una capa superficial para encubrir lo que realmente lo traía de vuelta. La verdad era mucho más íntima y dolorosa. El testamento de su abuela, doña Carmela, exigía que él permaneciera en Valverde durante al menos 3 meses para acceder a su herencia. Una herencia enorme, incluso para alguien con su nivel de éxito. Al ver las primeras casas del pueblo aparecer a lo lejos, un estremecimiento suave, cuasi imperceptible, recorrió su espalda. La plaza central seguía prácticamente congelada en el tiempo. El empedrado viejo, la iglesia blanca que siempre pareció demasiado grande para un sitio tan pequeño, y la tiendita de objetos antiguos donde él pasaba tardes enteras buscando cualquier excusa para no volver a casa. Aquella quietud despertó algo tierno, una lembranca que insistía en no morir a pesar de tantos años de distancia. Aparcó frente al único hotel elegante de la región, el Valverde Heritage Inn. Antes de bajar, su celular vibró con insistencia. Era Martina, su prometida. Con dulzura calculada, le recordaba la cena de compromiso del mes siguiente y la urgencia final de la lista de invitados. Adrián guardó el teléfono sin contestar. Todo aquello, la boda perfecta, los contactos influyentes, el prestigio social, empezaba a sentirse hueco, como si estuviera sosteniendo un vidrio que ya no reflejaba nada. Decidió caminar para reconocer el lugar, o quizás para enfrentarse a los ecos de un pasado que nunca cerró. Con su traje italiano impecable chocando con la simplicidad del pueblo, avanzó por la calle principal mientras algunas personas mayores murmuraban entre sí, sorprendidas a ver al muchacho que años atrás desapareció sin mirar atrás. Su expresión dura mantuvo la distancia, hasta que un detalle inesperado lo golpeó como un clic en el pecho. Al pasar frente a una heladería, vio a través del vidrio empañado una silueta que paralizó cada fibra de su cuerpo. Era Emilia Rojas. Su cabello oscuro seguía cayendo en ondas suaves y aquel sonriso cálido, el mismo que lo había salvado en sus días más quebrados, brillaba con la facilidad de antes. Pero lo que realmente lo dejó sin aire vino un segundo después. A su lado, un niño de unos 5 años sujetaba su mano. Tenía los mismos ojos verdes intensos que Adrián veía cada mañana en el espejo. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Estamos luchando para llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores este mes. Si esta historia te atrapó, tu suscripción sería un apoyo inmenso. Ahora sí, continuemos. El tiempo pareció detenerse. Emilia levantó la mirada y, al reconocerlo, su sonrisa se desvaneció como una vela expuesta al viento helado. En su lugar apareció un pánico silencioso, temor profundo, antiguo. El pequeño tiró de su mano, señalando los sabores de helado con entusiasmo inocente, ajeno al torbellino que acababa de nacer entre los adultos. Las piernas de Adrián temblaron. Años de frialdad cuidadosamente construida se derrumbaron como cristal viejo. Una lluvia de preguntas lo invadió, quemándole el pecho como brasas. ¿Por qué nunca le dijo? ¿Cómo pudo ocultar algo tan inmenso? Antes de que pudiera pensar en una reacción coherente, dio un paso hacia la puerta. Emilia, al verlo avanzar, tomó al niño en brazos con rapidez y desapareció por la puerta reservada a empleados. Al entrar, el aroma dulce del local lo envolvió, pero ella ya no estaba. Un joven detrás del mostrador le ofreció ayuda con una sonrisa amable, totalmente desconectada de la tensión que lo estaba ahogando. Adrián apenas murmuró que no necesitaba nada y salió tambaleándose, con la imagen del niño, su hijo, repitiéndose una y otra vez en su mente.
6 años después de huir de Valverde, comprendía que no había escapado solo de un corazón roto. También había abandonado a un niño cuya existencia desconocía. Esa noche, en la suite silenciosa, el empresario que todos describían como inquebrantable dejó caer las defensas y lloró por primera vez en mucho tiempo. Los 3 meses que debía pasar allí ya no eran una obligación jurídica, se habían convertido en una oportunidad que determinaría el rumbo de toda su vida. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto tan devastador después de tantos años? Déjame tu opinión en los comentarios. El peso de las verdades ocultas puede cambiarlo todo. La madrugada avanzó lenta. En la terraza, con un vaso de whisky que ni siquiera probó, Adrián permitió que las memorias lo invadieran sin filtro. Verano del año 2018. El perfume dulce de las magnolias llenaba el aire cuando conoció a Emilia en la biblioteca municipal, donde ella restauraba libros antiguos. Aún podía verla en su mente, subida a una escalera, alcanzando un tomo cubierto de polvo. Él le ofreció ayuda, y cuando ella giró con una sonrisa tímida y luminosa, algo en su interior se rompió para recomponerse de otra manera. El celular volvió a vibrar. Era Martina, preocupada por su silencio. Él desvió la mirada, incapaz de enfrentar el futuro que habían construido sin saber que la realidad acababa de reconfigurarse por completo. ¿Cómo explicarle que tenía un hijo? ¿Cómo justificar que todos los planes podían derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos? Al amanecer, sin haber dormido un segundo, se vistió para la supuesta reunión. Sofía lo alcanzó en el vestíbulo del hotel para informarle de unos cambios, pero él la interrumpió con una firmeza que no admitía réplica y canceló el encuentro. Acto seguido, condujo hasta la casa que había pertenecido a su abuela. En el jardín encontró a doña Ángela, la mujer que cuidó a su familia por décadas. Lo saludó con una mirada llena de cariño y sabiduría antigua, diciendo que doña Carmela siempre supo que él regresaría algún día. Adrián intentó preguntar por Emilia, pero se le trabó el nombre en la garganta. Aún así, la expresión de la mujer cambió de inmediato. «Ah, entonces ya conociste al pequeño Leo». El nombre lo golpeó como un puñal. Leo. Su hijo tenía un nombre, una vida, un mundo que había crecido sin él. Preguntó por qué nadie le avisó, y doña Ángela dejó caer sus herramientas, mirándolo con una mezcla de ternura y reproche. Las palabras lo atravesaron como una ola helada. Recordó cuántas veces evitó hablar con doña Carmela, convencido de que solo quería arrastrarlo de vuelta al pueblo. Doña Ángela continuó. Emilia también intentó comunicarse contigo los primeros meses. Pero cambiaste todo, tu número, tu correo, todo. Desapareciste del mapa. Y aquel recuerdo doloroso volvió como un relámpago, la discusión desgarradora, las palabras dichas con rabia, su huida a Madrid y la decisión impulsiva de cortar cada puente, incluso con ella. Convencido de que aquello borraría el dolor, Julián murmuró que Amelia estaba embarazada cuando él se fue. La ama de llaves añadió que ella ni siquiera lo sabía todavía, y que lo descubrió 2 semanas después. Eleanor la ayudó durante todo el embarazo y prácticamente se convirtió también en una abuela para Leo. Julián se desplomó en el banco del jardín, incapaz de soportar el peso de todo lo que estaba escuchando. Su abuela, siempre tan sabia, había cuidado de su hijo mientras él estaba ocupado construyendo imperios. Un sonido en la cerca llamó su atención. Leo observaba a través de las tablas con una curiosidad desarmante. Sus ojos se encontraron por un instante, los mismos ojos verdes intensos, la misma chispa infantil que Julián reconocía en sí mismo. Amelia lo llamó con un tono alarmado, y el niño desapareció de inmediato. Julián dio un paso adelante, pero la señora Díaz lo contuvo. Le dijo que no podía irrumpir en la vida del niño después de 6 años, por más que fuera su hijo. Durante 5 años, Leo había sido solo de Amelia. Ella lo había criado sola, construido una vida, protegido al niño de todo el dolor que la ausencia de Julián pudo haber causado. La mujer le dijo que tendría que demostrar que merecía un lugar en sus vidas. Esa verdad lo golpeó como un puñetazo. Su vida perfecta en Nueva York ahora parecía un castillo de naipes al borde del derrumbe. Y aún así, no lo asustaba como antes. Por primera vez en 6 años, sabía exactamente dónde debía estar. Preguntó qué debía hacer.
La señora Díaz sonrió con suavidad y le dijo que empezara haciendo lo correcto, quedarse, enfrentar el pasado y estar listo para luchar por el derecho de ser el padre de Leo. Su teléfono vibró de nuevo. Isabelle, seguramente preocupada. Pero, ¿cómo pensar en un matrimonio en Nueva York cuando su hijo estaba allí, a unos metros, creciendo sin conocerlo? Julian respondió que no debía viajar, que necesitaba contarle algo en persona. Isabelle preguntó inmediatamente qué estaba pasando, pero él solo respondió que era hora de decir la verdad. Al día siguiente, Julian salió a correr temprano, cosa que no hacía en años. Sin darse cuenta, terminó frente a la casa de Amelia. Una bicicleta infantil roja descansaba en el césped, rodeada de juguetes esparcidos. Cada detalle gritaba la presencia de Leo. El padre de Amelia apareció en la entrada, serio y distante. Ya no era el hombre cálido que había sido para Julian en el pasado. Lo corrigió al instante, ya no tenía derecho a llamarlo por su nombre. Él había perdido ese privilegio hacía mucho tiempo. Julian intentó explicar que necesitaba hablar con Amelia, pero el hombre le dijo que no tenía nada que decirle y que lo mejor sería volver a su vida en Nueva York. Cuando Julian insistió que Leo también era su hijo, el hombre rió sin humor y le recordó que un padre verdadero no abandona a su familia durante 6 años. Julian gritó que no lo sabía, que nadie se lo había dicho, pero el padre de Amelia lo calló antes de que despertara a la familia. Lo llevó a un café cercano y, ya sentados, le explicó que Amelia nunca pudo decirle nada porque la última noche él había dicho palabras que la rompieron por completo. El hombre repitió exactamente lo que Julian había gritado aquella noche, que no quería hijos, que nunca los había querido, que la vida pequeña de ese pueblo lo asfixiaba, que merecía más. La memoria lo golpeó como un ladrillo. Él había dicho esas cosas, estaba joven, furioso, frustrado porque Amelia no quería mudarse con él. Y ella había descubierto el embarazo 2 semanas después. ¿Cómo podría haberle contado algo así después de escuchar esas palabras? Amelia intentó comunicarse con él, le dijo el hombre. Llamó decenas de veces, envió correos y cartas, pero todo volvía. Julian se había rodeado de tantas paredes que era imposible llegar hasta él. Cuando preguntó cómo era Leo, los ojos del hombre se suavizaron. Lo describió como un niño brillante y curioso, que tenía la inteligencia de Julian y el corazón amable de Amelia. Le contó que adoraba los libros, pero también el mundo de los negocios, y que la semana pasada había montado un pequeño puesto de limonada e inventado un programa de fidelidad para sus clientes. Julian sonrió sin poder evitarlo. Preguntó si el niño preguntaba por él. El hombre explicó que Amelia le había dicho que su padre era un empresario que viajaba por el mundo. Había preferido una historia que lo protegiera del dolor de la verdad. Julian afirmó que necesitaba arreglarlo, que tenía que formar parte de su vida. Entonces el hombre lo puso contra la pared. ¿Y su prometida en Nueva York? ¿Cómo encajaba en todo eso? El teléfono sonó de nuevo. Isabel. El pánico lo invadió. El hombre se levantó y fue claro. Si volvía a herir a Amelia o a Leo, no habría lugar en el mundo donde pudiera esconderse de él. Julian se quedó mucho tiempo sentado, mirando por la ventana del café mientras Amelia y Leo caminaban hacia la escuela. El niño saltaba, tomaba la mano de su madre y la hacía reír. En menos de un día, Isabelle estaría en Willow Creek, trayendo consigo todas las complicaciones de su vida en Nueva York. Pero al mirar a su hijo, Julian supo que algunas decisiones ya estaban tomadas. Respondió finalmente a Isabelle con un mensaje claro. Habían terminado la noche anterior por teléfono. Sabía que no era la mejor forma, pero ya no había vuelta atrás. Ella respondió de inmediato, preguntando qué estaba pasando. Julian observó a Amelia y Leo doblar la esquina y escribió la única palabra posible, la verdad. El campo de béisbol de la escuela primaria de Valverde estaba cargado de risas, gritos y el murmullo vibrante de familias animando a sus hijos. Adrián, vestido con vaqueros y una camiseta polo sencilla, una elección deliberada para dejar atrás la imagen impecable de su vida en Madrid, se sentó en la parte más alta de las gradas, intentando mezclarse entre la multitud sin llamar la atención. Leo, con el número 7 estampado en la espalda, corría de un lado a otro durante el calentamiento. Incluso desde la distancia, Adrián podía notar la fuerza con la que el niño se concentraba en cada lanzamiento,
Era la misma expresión obstinada que él tenía cuando era pequeño, la misma chispa que lo llevaba a esforzarse más que nadie. Una voz familiar rompió la tensión que tenía atrapada en el pecho. «Es el lanzador titular», dijo Emilia Rojas mientras tomaba asiento a su lado, manteniendo una distancia calculada, como si el aire entre ambos todavía guardara viejas heridas. El aroma suave de flores y jabón, ese que siempre acompañaba a Emilia, flotó entre ellos sin permiso. Adrián sintió un estremecimiento involuntario, una mezcla de sorpresa y algo más tierno, más antiguo, que creía haber enterrado con el tiempo. Ella mantuvo la vista en el campo, sin regalarle ni un segundo de atención. Sus manos estaban entrelazadas sobre sus piernas, tensas, como si intentara contener emociones que amenazaban con desbordarse. A su alrededor, el bullicio del partido contrastaba con el silencio contenido que se formaba entre los dos. «No deberías estar aquí», dijo Emilia con calma, sin mirarlo, pero su voz llevaba una fuerza que lo desarmó por dentro. Adrián tragó saliva, luchando contra la oleada de culpa que lo invadía. Solo quería verlo jugar, aunque sea desde lejos. Ella respiró hondo, y por un instante, su mirada se quebró antes de volver a endurecerse. «Él no sabe quién eres, Adrián. No entiende por qué de pronto apareciste. Y yo no sé qué esperar de ti». El viento levantó un remolino de polvo en el campo, y el sonido del bate golpeando la pelota llenó el aire, arrancando aplausos de los padres. Leo corrió hacia la base con una sonrisa radiante. El corazón de Adrián apretó como si algo dentro de él se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. «No vine a complicarte la vida», susurró. «Solo quiero hacer lo correcto esta vez». Emilia cerró los ojos un instante, como si esas palabras la hirieran más que cualquier recuerdo. «Hacer lo correcto no borra 6 años», respondió. «Ni para él, ni para mí». Pero su voz, aunque firme, dejó escapar un matiz inesperado, esperanza. Pequeña, frágil, casi imperceptible, pero estaba allí. El orgullo en la voz de Emilia era tan claro que a Adrián le atravesó una punzada de arrepentimiento por todos los logros de Leo que él no había visto. «¿Cómo empezó a jugar?», preguntó en un murmullo. Emilia dudó un segundo antes de contestar. Fue idea de doña Carmela. Ella iba a todos sus partidos. No se perdió ni uno. La mención de su abuela cayó sobre él como un golpe seco. ¿Cuántas veces ella lo había llamado para contarle cosas sobre Leo que él nunca respondió? ¿Cuántas historias tenían quedado presas en mensajes ignorados? El juego comenzó, y Adrián observó fascinado cómo su hijo tomaba el montículo. Su postura, su concentración, incluso la forma en que ajustaba la gorra, era como ver un reflejo de su propia infancia. «Strike», gritó el árbitro, y Leo celebró en silencio, como si temiera opacar a los demás. «Siempre hace eso», comentó Emilia, esbozando una sonrisa suave. «Dice que no quiere que los otros niños se sientan mal». «Has hecho un trabajo increíble con él», susurró Adrián, cargado de emoción. Pero antes de que ella pudiera responder, un susurro inquieto recorrió las gradas. Una figura elegante avanzaba con determinación, traje Chanel, tacones altísimos y una expresión capaz de congelar el aire. Isabelle Herrera. Una tormenta encarnada. Adrián Salvatierra. Su voz cortó el ambiente como una navaja. 3 días sin contestar mis llamadas, una ruptura por teléfono, ¿y te encuentro aquí viendo béisbol en un pueblo perdido? El campo entero pareció quedar en silencio. Leo, desde el montículo, los observaba con curiosidad, sin entender el huracán que se desataba alrededor. Emilia se puso de pie de inmediato, el miedo reflejado en sus ojos. «Voy a buscar una bebida», murmuró, incómoda. «No». Adrián tomó su muñeca suavemente, con un gesto más protector que intencional. Frente a Isabelle, habló con una firmeza que sorprendió incluso a él. «Tenemos que hablar, pero no aquí. Ahora no». Isabelle soltó una risa amarga. «¿Me dejas por teléfono, desapareces, y ahora pretendes que te siga el juego?» De pronto, se detuvo. Sus ojos se clavaron en Leo. «¿Ese niño es tuyo?» El aire se congeló. Emilia dio un paso adelante, como si su cuerpo reaccionara por instinto para proteger al niño. «Sí», respondió Adrián sin vacilar. «Es mi hijo».
Isabelle retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 4 días, respondió él. Y ya tomé una decisión. La voz de ella tembló, quebrada entre incredulidad y dolor. ¿Elegiste esto? ¿Esta vida diminuta? ¿Ellos? ¿Sobre todo lo que construimos? No es una elección, Isabelle, dijo él con una calma que nunca había tenido en Madrid. Es un ajuste de rumbo. Algo que debí hacer hace años. Lágrimas resbalaron por las mejillas perfectas de Isabelle. Vas a arrepentirte, susurró. Cuando la novedad pase. Cuando te des cuenta de lo que estás tirando. Mi único arrepentimiento, interrumpió Adrián, es haber tardado tanto en entender qué importa de verdad. Ella lo miró por última vez, luego a Emilia, y finalmente a Leo. Sin decir nada más, se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. El juego retomó lentamente, pero Leo estaba distraído. Lanzó una bola desviada, algo raro en él. Lo notó, murmuró Emilia, el pánico aún visible en su rostro. Vio la discusión. Vio el parecido. Como si sus palabras convocaran al destino, Leo levantó la vista hacia ellos entre lanzamientos. Sus ojos verdes, los ojos Salvatierra, estaban llenos de preguntas silenciosas. Tengo que contárselo, dijo Emilia con la voz temblorosa. Esta noche. No puedo permitir que lo escuche de otros. El corazón de Adrián se apretó. ¿Quieres que yo esté presente? No, lo interrumpió ella con delicadeza. Primero necesita escucharme a mí. Luego veremos. El resto del partido pasó en una neblina. Leo logró recuperarse lo suficiente para asegurar la victoria de su equipo, pero su alegría habitual estaba apagada, como si algo en su interior hubiera cambiado. Cuando todo terminó, Emilia se levantó. Voy a buscarlo. Por favor, hoy no te acerques. Dale tiempo. Adrián asintió con tristeza. Parte de él quería correr hacia el niño, abrazarlo, explicarlo todo. Pero la otra parte, la que por fin comenzaba a entender lo que significa ser padre, sabía que Emilia tenía razón. Emilia, dijo antes de que ella se alejara. Dile que estoy orgulloso. De cómo jugó. De quién es. De todo. Ella titubeó un instante. Sus ojos brillosamente húmedos revelaron máis do que suas palabras. Depois, virouse e caminou até o filo. Máis tarde, socino na mansión de Doña Carmela, Adrián encontró álbum guardado na gaveta de sua escribanina. Páginas e páginas da vida de Leo. Primer día de escuela, cumpleaños, partidos, dibujos torcidos, momentos que su abuela había coleccionado esperando o día en que él estivese pronto. Perdóname, abuela, susurró. Pero voy a arreglar todo. Te lo prometo. Seu telefone vibrou. Madrid. Outra vez. Ele nemolou. Algunas prioridades eran cristalinas. La noche se estiró como un hilo tenso. Adrián no durmió, imaginando las preguntas de Leo, sus expresiones, los silencios. Al amanecer, una mensajem de Emilia. Quiere verte. Desayuno en Valverde Heritage Inn. Adrián llegó temprano, nervioso, con las manos temblando. La campana sonó, y Leo entró, agarrado a la mano de Emilia. Sus ojos verdes estaban hinchados. Había llorado. Se sentaron. El silencio era tan denso que parecía ocupar los tres. Finalmente, Leo habló. ¿De verdad eres mi papá? Adrián sintió el mundo detenerse. Sí. Lo soy. ¿Por qué no viniste antes? Cada palabra cayó como un golpe directo. Porque cometí un error muy grande. No sabía de ti, pero aún así debí haber estado aquí. Leo miró su plato, pensativo. Doña Carmela me hablaba de ti. Dijo que construías edificios enormes. Eso es cierto, respondió Adrián con tristeza. Ella era increíble. Ella iba a todos mis partidos, añadió el niño. Dijo que tú jugabas igual cuando eras pequeño. La mesera se acercó, trayendo o pedido de Leo, tortitas con chocolate. Exactamente o que Adrián pedía de niño. Mamá dice que te vas a quedar en Valverde, comentó Leo, mexendo no guardanapo. Adrián respiró fundo.
Si tú quieres, yo quiero quedarme. Quiero conocerte. De verdad. El orgullo brillaba en los ojos de Emilia Rojas cuando contó que Leo llevaba la mejor racha de aciertos en las ligas menores. Pero aquella alegría escondía un leve temblor, algo que hizo que Adrián Salvatierra sintiera un aguijón inesperado en el pecho, como si cada logro de su hijo también le recordara todo lo que él no estuvo presente para ver. ¿Y cómo empezó a jugar?, preguntó en voz baja. Emilia respiró hondo antes de responder. Fue idea de doña Carmela. Ella no se perdía ni un partido. La mención de su abuela hizo que el aire pareciera volverse más pesado. ¿Cuántas veces habría doña Carmela estado allí, ocupando el lugar que él había abandonado? ¿Cuántas historias habría tratado de contarle por teléfono mientras él, desde Madrid, ignoraba las llamadas? La atención de Adrián se centró en el campo cuando Leo subió al montículo. Había una calma feroz en sus gestos, la manera en que apretaba la gorra, el modo en que inclinaba el cuerpo antes de lanzar. Era como ver una versión más joven de sí mismo, un reflejo que rompía la distancia de tantos años. El árbitro cantó el tercer strike y Leo celebró con una contención dulce, como si temiera opacar a otros niños. Siempre hace eso, susurró Emilia, sonriendo con ternura. Dice que no quiere que los demás se sientan mal. Adrián no pudo evitar murmurar, lo has criado de una forma increíble. Antes de que ella respondiera, un murmullo inquieto recorrió las gradas. Sofía apareció entre la multitud con un vestido de marca y tacones que hundían en la tierra del campo, tan fuera de lugar como una tormenta en un día claro. Sus pasos eran un anuncio de desastre. Adrián Salvatierra pronunció su nombre como si fuera un veredicto. 3 días sin responder mis llamadas, una ruptura por teléfono, y te encuentro aquí, mirando béisbol en un pueblo perdido. El juego quedó congelado. Incluso Leo, desde el montículo, fijó los ojos en la escena. Emilia se puso de pie, nerviosa. Voy por una bebida. No, dijo Adrián, sujetando su muñeca con suavidad pero firmeza. Sofía cruzó los brazos, su respiración alterada. ¿Quieres hablar ahora, delante de todos? ¿De verdad crees que puedes desaparecer y volver como si nada? De pronto su mirada cayó sobre Leo. Y allí, en ese segundo, el parecido habló por él. ¿Ese niño es tuyo? El silencio fue brutal. Emilia dio un paso instintivo hacia adelante, como una madre defendiendo a su cachorro incluso desde la distancia. Sí, respondió Adrián con la verdad desnuda en la voz. Es mi hijo. Sofía palideció, tambaleándose. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace pocos días, contestó Adrián. Y he tomado una decisión. ¿Estás eligiendo esto? ¿A ellos? ¿A esta vida diminuta? No estoy eligiendo. Estoy corrigiendo el rumbo, dijo él, con una serenidad que jamás había sentido ni en los edificios más altos de Madrid. Algo que debía hacer hace mucho. Las lágrimas arruinaron el maquillaje perfecto de Sofía. Te vas a arrepentir, Adrián. Solo me arrepiento del tiempo perdido. Ella lanzó una última mirada a Emilia, otra a Leo y luego desapareció entre la multitud. El juego continuó, pero Leo estaba inquieto. Cada lanzamiento parecía cargado de preguntas. ¿Lo notó?, murmuró Emilia. La tensión y el parecido. Leo desviaba miradas entre cada lanzamiento, sus ojos verdes buscando respuestas. Tengo que hablar con él esta noche, dijo Emilia con la voz temblorosa. No puedo permitir que otros le cuenten algo tan importante. ¿Quieres que yo lo haga? No, respondió con suavidad. Primero necesito que escuche mi parte. Leo logró asegurar la victoria, pero su celebración fue apagada, su mirada siempre volviendo hacia Adrián. Al final, Emilia recogió su bolso. Voy por él. Por favor, no te acerques hoy. Va a necesitar tiempo. Adrián asintió, con el corazón dividido. Dile que estoy orgulloso de él. De su juego, de quién es, de todo. Esa noche, en la antigua mansión de doña Carmela, Adrián encontró un álbum oculto en un cajón. Imágenes de Leo creciendo sin él. Cumpleaños, dibujos escolares, fotos junto al viejo campo de Valverde. Perdóname, abuela, susurró, sintiendo su ausencia envolverlo.
Prometo que voy a reparar esto. Cuando su teléfono volvió a sonar con insistencia desde Madrid, lo volvió a colocar boca abajo. Por primera vez en años, tenía claro que importaba. A la mañana siguiente, Emilia le envió un mensaje breve. Leo quiere verte. En el Valverde Heritage Inn. Adrián llegó temprano, con las manos frías. La campana del local sonó y Emilia entró con Leo. El niño traía los ojos algo hinchados, pero su postura era valiente. Se sentó frente a Adrián sin apartar la mirada. ¿De verdad eres mi papá? Adrián tragó aire, sintiendo que cada palabra pesaba una vida. Sí, lo soy. ¿Por qué no viniste antes? Aquel golpe emocional le robó el aliento. Porque cometí un error enorme. No sabía que existías, pero aún así debí haber estado. Leo pensó largo rato. La abuela Carmela decía que tú construías edificios muy grandes. Ella siempre estuvo orgullosa de mí, incluso cuando yo no merecía ese orgullo. Ella venía a todos mis partidos. Decía que yo lanzaba igual que tú. La llegada de la camarera alivió el ambiente un instante. Leo pidió panqueques con chocolate, el mismo desayuno favorito que Adrián tenía de niño. Mamá dice que vas a quedarte en Valverde. Si tú me quieres en tu vida, dijo Adrián, me quedo. Me encantaría conocerte de verdad. Leo inclinó la cabeza. Y quiero que seas parte de mi vida. Chris, lo corrigió el niño de repente. Todos me llaman Leo, pero, cuando mamá me regaña, usa mi nombre completo. Emilia rió suavemente por primera vez en toda la mañana. El desayuno avanzó despacio, con preguntas curiosas sobre el béisbol en Madrid y sobre cómo era la vida de Adrián cuando tenía su edad. Cuando llegó la hora de la escuela, Leo sorprendió a Adrián con un abrazo rápido, tímido, sincero. El mensaje llegó justo después, votación concluida. Sustitución aprobada. La Junta tomará control de Valverde Digital. Adrián guardó el teléfono sin vacilar. El abrazo de su hijo pesaba más que cualquier edificio que hubiese levantado en Madrid. Aquel mismo día, mientras enseñaba a Leo a perfeccionar un lanzamiento, escuchó algo que le cambió la respiración. Papá, muéstrame otra vez cómo lo haces. La palabra papá le llenó el alma de una forma que nada en su vida empresarial había logrado. La noticia sobre la caída de Valverde Digital se esparció rápido, pero en Valverde ya no tenía importancia. 2 semanas después, mientras revisaba papeles en el estudio de doña Carmela, encontró una caja sellada con su letra elegante. Pensé que nunca la descubrirías, comentó doña Ángela, entrando con una bandeja de té. Ella la preparó antes de irse. Dentro había decenas de cartas que nunca recibió. La primera decía, querido Adrián, conocí hoy a tu hijo. Cada línea era una puñalada dulce y dolorosa. Momentos que no estuvo. Primeras risas. Primeros pasos. Primeras victorias. Una vida entera que su abuela había tratado de mantenerle cerca a su manera. Fue entonces cuando Emilia apareció en la puerta, pálida. Adrián, tenemos que hablar. Leo había encontrado cartas antiguas del ático, las que Emilia escribió cuando estaba embarazada, cuando viajó a Madrid con lo poco que tenía para buscarlo. Te vi, gritó ella entre lágrimas. Estabas con Sofía. Parecían perfectos. Yo tenía 4 meses y no me atrevía a acercarme. La memoria explotó en su mente, la fiesta en la azotea, organizada por imagen y negocios, no por amor. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú estabas avanzando. Y yo no quería convertirme en un obstáculo, porque todavía sentías algo por mí, completó él. El silencio cayó como una confesión. Leo lo había leído todo. Y se había ido al campo a pensar. Emilia entregó a Adrián una pequeña caja de terciopelo. El anillo que él había comprado para ella hacía tantos años. Algunas cosas no se tiran tan fácil. Adrián encontró a Leo sentado en las gradas, con las cartas a su lado. ¿Puedo sentarme? Leo asintió apenas. ¿Amas a mamá? Preguntó con el alma temblando. Por encima de todo, respondió Adrián. Y ahora sé que algunos amores nunca desaparecen, solo esperan el momento de volver. Leo apoyó la cabeza en su hombro. ¿Vas a irte otra vez? Nunca, dijo Adrián sin dudar.
aunque todos los edificios de Madrid dependieran de eso. ¿Promesa? Promesa. La primavera llegó a Valverde trayendo un aire nuevo. Valverde Digital empezó a construir su nueva sede en el centro del pueblo, transformando un terreno olvidado en un símbolo de renacimiento. Adrián y Emilia planearon una boda sencilla en el lago Esmeralda, bajo el roble donde se habían conocido. El día de la ceremonia, Leo llevó los anillos con una seriedad encantadora. Cuando Emilia apareció tomada del brazo de su padre, Adrián sintió que el mundo se detenía. «Te amo, Emilia», dijo él, la voz temblando. «Pasé años levantando un imperio sin ver que mi verdadero tesoro estaba en Valverde. Tú me diste el regalo más grande, nuestro hijo. Y ahora me das una segunda oportunidad para merecerlos». Emilia secó una lágrima. Dicen que el pasado no puede reescribirse, pero sí podemos elegir cómo continúa nuestra historia. Hoy te elijo, y te elegiré en cada capítulo que venga. Leo entregó los anillos entre risas. La celebración familiar terminó en su nueva casa victoriana. Más tarde, en la terraza, Emilia tomó la mano de Adrián. «Tengo algo que decirte». Su mirada brillaba. El deseo de Leo llegará antes de lo que imaginábamos. Adrián dejó de respirar. «¿Estás?» Ella asintió, riendo entre lágrimas. Y bajo el cielo de Valverde, con su hijo dormido y una nueva vida en camino, Adrián comprendió al fin el significado de la verdadera riqueza, la que se construye día a día con amor, paciencia y personas que nunca te abandonan.